Pero ¿y si hubiese dicho que sí, sería rico y famoso a día de hoy? Sabe rico, ¿eh? Yo creo que todos tenemos propósitos de año nuevo. Lo que te voy a contar en este vídeo está muy relacionado con esos propósitos de año nuevo porque seguramente más de una persona que está viendo este vídeo ha pedido algo relacionado con eso. Y precisamente a eso es a lo que yo dije que no. Y sí, me acabo de levantar. De ahí ese careto. Toriu, ¿estás en el skatepark? Estoy en el bus. Vale, ¿te queda poco? Voy por el obispo Galaza. Vale, pues nos vemos ahora allí, ¿vale? Vale, venga, hasta ahora. Buenos días, Antonio. Por la mañana. ¡Feliz año! Feliz año. Me grabas un par de trucos para entrar en calor y te cuento. Y os cuento a vosotros también. Vamos a un sitio más tranquilito y ya sí te cuento. Ya no te hago esperar más. Cámbiame el sitio, porfa. Pues nada, chavales, me siento ya tranquilamente a contaros qué es lo que pudo ser y yo no quise que fuera. Voy a ser breve y rápido. Me remonto al mes de abril de este año, del año pasado ya. Me remonto a abril del 2024. De repente un día me llega un correo electrónico de un programa muy conocido de televisión en el cual me dicen: hola, nos ha gustado mucho tus redes sociales, lo que haces y a lo que te dedicas, así que por favor, sería un placer para nosotros invitarte a nuestro programa. A lo que yo leí ese correo, además lo leí en el trabajo y yo estaba como... La verdad es que de entrada me hizo muchísima ilusión, pero luego empezamos a hablar y, bueno, me tenían que explicar en qué consistía todo lo que hacíamos. Y ahí es cuando empecé yo a pensar y a valorar. Por cierto, en ningún momento quiero que penséis que hablo mal ni de la persona con la que estuve hablando, ni del programa como tal. En todo momento, súper bien el trato y súper amable, ¿eh? Por cierto, no lo he dicho, el programa es Got Talent, un programa muy conocido aquí en España y bueno, en Estados Unidos y en un montón de sitios, y aquí sale en una de las cadenas principales de televisión en prime time, que eso quiere decir a la hora que ve la tele todo el mundo. Ya de entrada me iba a ver muchos millones de personas. Después del primer contacto inicial yo contesté obviamente de que me interesaba, no que quería, pero me interesaba, entonces empezamos a hablar por WhatsApp. Entonces me empezaron a explicar, pues bueno, todas las condiciones, todo. Aclaro de entrada, no me pagaban. Si ganaba el programa, pues sí que me daban bastante dinero. Las semanas pasaban. Yo seguía hablando con la chica que me contactó y manager, por así decirlo, dentro del programa. Me iba explicando las condiciones. Había cositas que no me gustaban y de hecho fue uno de los motivos por los que dije que no. El primer motivo fue que no me ponían ningún medio entre comillas. Ellos me ponían las facilidades de que me venían a buscar, o sea, no había ningún problema con eso. Se adaptaban a mi horario laboral, se adaptaban a todo. Ellos no me ponían ningún problema, pero ellos me pedían que yo llevase rampas, tanto de skate como de finger. Ellos querían que yo hiciese skate y finger en mi actuación en el programa. La cuestión es que eso a mí me echaba mucho para atrás, porque uno, el suelo es un suelo de un teatro, por lo tanto sería muy pulido y eso tenía que resbalar un montón. Y lo segundo, yo no tengo rampas de skate como tal. Pregunté si me podían poner alguna barandilla o algo y la cosa no fluía bien. Al mismo tiempo que me decían que yo llevase mis módulos de finger. A lo que yo me preguntaba, ¿cómo voy a llevar un cajón roñoso, lleno de cera, usado tal, a un programa de televisión? Me tendrán que poner ellos algún medio, ¿no? A ver, sí que es verdad que son productoras que tienen muchísimo dinero, o sea, la inversión en ese tipo de programas es enorme. Pues el caso, la comunicación siguió fluyendo y demás. Yo lo iba hablando con mis allegados, por así decirlo, y a mí no me terminaba de convencer. Por ese motivo que te he dicho, y aparte, la idea que yo tengo de la televisión, no voy a hablar mal, pero no es muy positiva que digamos. Y un tercer motivo que el que no me gustaba era que no me pagaban absolutamente nada. Ellos iban a tomar de mi tiempo, de mi servicio, de mis habilidades, de todo, para emitir en prime time, es decir, una hora en la que se paga muy bien porque hay mucha audiencia, es decir, ellos generan mucho dinero, pero a coste cero, porque a mí no me pagaban absolutamente nada. Que eso al fin y al cabo, pues también es lo de menos, ¿no? Porque esto es... A mí me vendría muy bien para hacerme publicidad de quién soy, qué es lo que hago, el tema de mis redes sociales y demás. Y de ahí, pues bueno, crecer un poquito más. Pero ¿realmente merece la pena salir 2 minutos en un programa de televisión y quedar ahí? Pasaron como 1 mes y medio, casi 2 meses en el tema de la comunicación, de la negociación, entre comillas. De hecho, yo grabé un vídeo en el cual sería el simulacro de mi actuación. Tampoco terminaba de convencer. Al mismo tiempo que yo hacía lo que ellos me pedían en el vídeo, yo grababa el vídeo haciendo lo que ellos me pedían. Yo lo enviaba y tampoco terminaba de convencer. Me seguían pidiendo más o simplemente eso no gustaba cuando era lo que eso me habían pedido. Fueron como muchos factores en los cuales a mí me fueron desconcertando, no me cuadraba y aparte yo no tenía, como he dicho antes,
antes esa idea inicial de realmente no quiero salir en televisión de esta manera. Si fuese de otra manera, vale, pero de esta manera no me terminaba de convencer. Por lo tanto, al final acabé diciendo que no. La chica que era mi manager fue súper amable en todo momento, me resolvió todo tipo de dudas, incluso me contestaba fuera de su horario laboral, que eso chapó por ella, porque no todo el mundo lo hace. Sinceramente, me dio pena por el hecho de no vivir la experiencia, pero también me dio la alegría de saber decidir yo ante una oportunidad tan grande, el tener el control yo de la situación y decir que realmente no me apetecía y al final realmente no hacerlo. ¿Qué pasaría si yo hubiese ido? ¿Realmente hubiese ganado mucha fama? Porque a lo mejor yo no sé quién me puede ver y quién me puede contratar. ¿Realmente hubiese ganado mucho dinero gracias a esa persona que me puede contratar? Pues nada, chavales, poneros en mi situación y yo os leo los comentarios que hubieseis hecho, porque sé que más de uno os hubiese gustado ir y sé que más de otro estáis de acuerdo conmigo y no hubieseis ido. Primer vídeo del año, formato un poquillo diferente. Suscríbete, que este año se vienen muchos vídeos también, muchas cosas nuevas. Y ya está, adiós. ¿No? Sí, adiós.